Hola, ¿qué tal? Bueno, pues he grabado este tutorial para hacer un script paso a paso. Yo doy por hecho muchas cosas, por ejemplo, que ya sabéis usar Maya y que queréis meteros a hacer alguna cosilla un poco más difícil con scripting, queréis haceros un script. Entonces doy por hecho que ya sabéis un poquito Maya, entendéis por encima a modo de usuario cómo funciona. Y habéis empezado a programar un poquito en Python, sabéis ya un poco de Python, un poquito. Yo doy por hecho que sabéis ya hacer algunas cosillas. Me refiero a que habéis probado a mirar los tutoriales o habéis echado un ojo a algún tutorial. Y esto es, pues, cómo se hace un script de cero. Pues una idea que propongo. Entonces la idea es hacer un generador de bosques con sus palitos, sus piedritas alrededor y copas sobre los troncos. Entonces voy a enseñaros una imagen, bueno, voy a enseñaros el script funcionando, que es, como veis, 3 botones. Uno lo que hace es crear el bosque, que lo que hace es, bueno, un plano que es un suelo. Voy a quitar el grid para que lo veáis, que es más bonito. Sí. Crea unos troncos aleatorios así alrededor y los sube arriba. ¿Veis? Que no están por debajo, no están en el 0, 0. Luego lo que hace otro botón es poblar el bosque, que lo que hace es crear unas piedritas alrededor de cada árbol. Y luego crear copas, que lo que hace es, pues, ponerles una parte superior a los árboles, un cilindro, una esfera. Es un poco cutre, bueno, pero es procedural y lo hacéis con código. Y esto es una forma muy bonita y muy fácil de empezar a programar scripts, en este caso de modelado, de generación de modelos procedural. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Yo utilizo, voy a tener aquí el outliner abierto y la visión de perspectiva. Y tengo aquí el Sublime Text. Es un editor de texto porque yo no programo en el Script Editor. El Script Editor es un poco farragoso, tienes que estar controlando y no darle a Enter, ejecutar el código, vamos, sin seleccionarlo, que se te borra, tienes que estar copiándolo. Bueno, y además el código, como es Python, no te lo colorea bien y entonces es más cómodo programar, como hace todo el mundo normalmente, en un editor externo. Yo tengo Sublime. Probablemente haga otro vídeo explicando cómo se monta Sublime enganchado a Maya, en el cual cuando ejecutas el código en Sublime se ejecuta en Maya. Lo que hace es abrir unos puertos, en el sistema por los cuales se comunica a través de ellos con Maya y ejecuta código. Esto ya lo explicaré en otro momento, pero bueno, podéis programar esto mismo que estoy haciendo yo a la vez que hago yo en el Script Editor sin problemas. Lo único, acordaos de que tenéis que ejecutar el código con Control Enter, pero tenéis que seleccionar todo el código antes de ejecutarlo, porque si no se borra. Es decir, que si haces print hola, si no lo seleccionas y haces Control Enter, se borra. Lo veis que aquí ya no hay nada. Esto tiene que estar aquí y con Control A seleccionas todo el código de la caja y con Control Enter lo ejecutas. Solo acordaos de hacer eso cada vez que probáis a ejecutar algo. Bueno, por cierto, yo doy por hecho que ya el curso de Code Academy, por ejemplo, o cualquier cursillo de estos de Python, lo habéis hecho. Es decir, que sabéis crear funciones, crear variables, Si no lo habéis hecho, os recomiendo que os metáis a Code Academy y hagáis el curso de Python, porque está muy bien el curso, es muy divertido, se hace muy rápido y es facilito. Y en unas pocas pruebas que hagáis podéis hacer cosas ya chulas con Python. Y como esto es Python para Maya, se usa Python, pero además se usan añadidos que son conexiones de Python con Maya. Entonces,
os ayudará como base. Así que antes de hacer este tutorial, lo mejor es hacer intentar tener una referencia o haber hecho un curso de Python antes. Pues vamos a seguir. Lo primero, importamos Maya Commands y lo renombramos como, con un alias como commands. Es lo típico que se suele hacer al principio. Esto lo que permite es utilizar comandos de Maya desde Python usando el módulo Maya Commands. Esto normalmente lo veréis en muchos scripts que se bajan desde Creative Crash, por ejemplo, o cualquier otra página que tenga scripts. Suele estar esta frase al principio si están usando el Python para Maya básico, el normal, el que había desde hace unas cuantas versiones de Maya. Ahora se utilizan otros sistemas. El PyML, bueno, el ASAPI de C++, todas estas cosas. Bueno, nosotros vamos a hacer así porque es más fácil para empezar. Y bueno, se pueden hacer una serie de cosas con esto, bastante útiles. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es la ventana. Así que defino una función. Me gusta más ordenarlo en funciones, el código, así que hacemos comenzar, por ejemplo. Y luego al final, aquí meteremos código, y luego al final ponemos comenzar. Llamamos a la función comenzar. Este código se va a ejecutar después de todo el que hay aquí, las definiciones, porque si no lo ponemos no se va a ejecutar comenzar. Así que nada, ponemos comenzar y a ver. Lo primero que hay que hacer aquí es crear el plano del suelo. Todo lo que hago yo está sacado de los comandos de Python para Maya que se obtienen metiéndose en ayuda, help, Python Command Reference y Mel Command Reference. Nosotros usamos Python. Python Command Reference lo que hace es abre la lista de funciones que hay en Maya Commands, ¿vale? Que son iguales a los de Mel, suelen ser iguales en general. En algunos puntos no, pero en general suelen ser igual. Entonces nosotros pues necesitamos, por ejemplo, están ordenados aquí por tipos, tenemos Windows. ¿Cómo crear una ventana? Pues Window. En este caso esto no viene muy explicado en otros lugares. Y esto, pues bueno, al final acabas mirando todas las funciones que hay disponibles porque quieres crear una ventana, pues lo buscas aquí más o menos o buscas por internet y al final lo acabas encontrando. La verdad es que la documentación está muy bien, pero lo que hay es poca explicación sobre los comandos. A veces tienes que aprenderte todas las funciones para entender un poco cómo está ordenado esto y bueno, lleva un tiempo. Nosotros vamos a crear una ventana. Entonces, usamos el alias que hemos creado arriba, commands, y accedemos al comando. Y la ventana le ponemos un título. Todos estos parámetros vienen explicados en la documentación que acabáis de ver. El generador de bosques con un ancho y un alto. Tengo aquí una chuleta para ir viendo, para hacerlo igual que la versión que tengo. Ancho es 400 y alto es 200. Bueno, pues con esto ya tenemos una ventana que se llama con ese título. Y luego la mostramos. Show window. Hay otro comando de Maya que es show window. Así que guardamos el archivo de texto que tenemos de Python o en vuestro caso directamente lo ejecutáis con control A, control enter. Y en Maya aparece la ventanita que se llama generador de bosques con el tamaño. Ahora dentro de la ventana hay tres botones, como habéis visto. Hay un comando que es button. Todo esto está listado en la documentación que acabáis de ver en la sección de ventanas y de interfaz.
Ahí están todos los comandos que hay existentes para crear botones, sliders, todo tipo de cosas. Pero bueno, lo nuestro es muy sencillo, es un botón. Los botones tienen un label, que es el texto que va encima, que era bosque. Luego creamos otros dos, copiando la línea, que es poblar bosque, que crea las pelotitas, y crear copas. Guardamos, ejecutamos. Vale, me está diciendo que no tiene un layout en la ventana. Las ventanas en todo tipo de elementos en la interfaz necesitan un layout, que le digas qué tipo de layout tiene. Un layout es la forma en la que se colocan los elementos. En nuestro caso, como habéis visto, el script que vamos a hacer están colocados en columna, uno debajo de otro. Pueden estar en horizontal, pueden estar en un grid, en una rejilla, en nuestro caso en horizontal. En la documentación hay una sección que es Layouts, y aquí tenemos uno que es Column Layout. Si quieres hacer una interfaz más complicada, lo ideal es que busques por aquí pues otra función que sirva para otro tipo de layout. En este caso queremos que nuestro layout sea de columna, así que hacemos commands column layout y ejecutamos. Ahora están los botones, que no hacen nada, por supuesto, y colocados en columna. Para que un botón ejecute algo, tenemos que ponerlo aquí, en un parámetro que se llama command. Hay varias formas de hacerlo. Puedes poner entre comillas un parámetro de Python para Maya, cualquiera, por ejemplo, no sé, print hola. Cuidado con las comillas, porque el print, las comillas son para comentarios o para strings de texto. Ya sabéis, si habéis hecho el curso de Python lo sabréis. El problema es que aquí hay un string dentro de un string. Entonces, para poner un string dentro de otro, tienes que usar las comillas simples o dobles, las dos a la vez. No puedes poner comillas dobles aquí dentro, porque si pones comillas dobles, lo que va a pasar va a ser que vas a quitar el modo string en hola. Lo que hay que hacer es un string dentro de un string, que se usan otro tipo de comentario. Tenéis la doble comilla y la comilla simple. Entonces esto lo que hace es ejecutar esto de Python al pulsar el botón. Aquí lo veis en el script editor, vais a ver las salidas y los errores que están produciéndose. En nuestro caso, cada vez que pulsamos crear bosque, lo que hace es escribir por pantalla, por la línea de comandos, hola. El print es lo que hace. Entonces, podemos poner aquí cualquier cosa. Podríamos incluso poner que cree otra ventana. Si ponemos... Bueno, en este caso no, porque, bueno, como veis aquí solo se puede poner, o debería de ponerse solamente un comando, uno solo, pero aquí para crear una ventana tenemos que poner un montón de líneas de comando. Entonces, lo ideal sería que hubiera solamente un comando. Por ejemplo, el comando para crear una esfera es commands.polysphere. ¿Vale? Entonces, como veis, va entre comillas. Es un string. No es como esto. O sea, si yo pongo esto aquí, esto crea una esfera. De hecho, lo puedo ejecutar. Si selecciono solo un trocito de este código, tanto aquí en el Sublime como en Script Editor, con Control Enter, podemos ejecutarlo. En este caso, al ejecutarlo ha creado una esfera, como veis. La voy a borrar. Esto solo hace esto, pero como veis aquí, el command tiene que estar entre comillas, es un string, es un poco raro, pero bueno, es así como se hace. Entonces ponéis aquí, entre comillas, el comando que queréis. Guardáis, ejecutáis. Ahora lo que va a hacer es que cuando ejecutemos esto, va a crear esferas, esferas, esferas. ¿Ves?
Así que bueno, mira, eso es un botón útil, un botón que crea una esfera. Ya existe, de hecho. Probablemente haga lo mismo que lo que estamos haciendo nosotros, pero de una manera más sencilla. Bueno, pues nosotros no vamos a crear una esfera, nosotros vamos a ejecutar un código que lo que hace es crea un plano y luego crea unos cilindros y los coloca. Como todo eso son muchas líneas de código, tenemos que meterlas en una función externa. Entonces, a través del comando, tenemos que llamar a una función que hemos definido en nuestro archivo de texto. Entonces, vamos a crear primero la función. Crear bosque. Y para llamar a la función ponemos crear bosque. Ahí, tal cual. Con el nombre de la función. Esto funcionaría. Lo vais a ver. Tenemos que poner algo dentro de crear bosque. Como no hemos puesto nada todavía, podemos rellenarlo con código dummy, con código tonto, a igual a 1, por ejemplo. O podemos poner pass, que lo que hace es pasar. Entonces, aquí, al crear bosque, no se ejecuta bien. Me está dando un error. El error que me da es crear bosque obtiene un argumento, o sea, un valor por variable, un valor que le pasamos por aquí. Si habéis hecho el curso de Python lo sabréis, cómo usar funciones. Toma un argumento, o sea, crear bosque no toma ningún argumento, porque no hemos puesto aquí que recibe nada, pero sin embargo se le está dando un argumento. Esto es una cosa especial de las llamadas a funciones desde botones. Cuando llamas a una función a través de command, normalmente por defecto se llama con un parámetro que es un parámetro que él tiene interno, ¿vale? Y normalmente digamos como regla no escrita se suele poner self, como de yo mismo. En teoría lo que hace es enviar, cuando llamas a la función, lo que hace es enviar a la función una copia de ese botón que acabas de crear. Algo así. Bueno, no hay que saber mucho más. Vosotros todas las funciones que llaméis con un botón, ponedle self siempre al final. ¿Vale? Entonces, con el self este ya va a funcionar. Guardamos, ejecutamos. Y ahora, crear bosque. ¿He guardado? Vale, me está diciendo o no está definido. Un poco raro. Voy a mirar a ver. He debido meter la pata en algún punto. Un momentito, voy a frenar esto. Ya os digo. Vale, perdonad. No había pasado nada. Es simplemente que era un error antiguo. Le despista mucho eso. A veces os sirve borrar con este botón lo que hay para no liaros. Vale, ejecuto y crear bosque, bueno, no hace nada. En realidad está ejecutando crear bosque, pero por lo menos no falla. Entonces, dentro de crear bosque, vamos a quitar el pass y vamos a, lo primero, crear un plano en el suelo. ¿Vale? Tenemos dentro de commands tenemos un parámetro, una función que es polyplane. Polyplane recibe el nombre del objeto que vas a crear, si quieres. En mi caso yo quiero darle un nombre. Si hay otro objeto con el mismo nombre, lo que hace es numerarlo, darle un número más. O sea, si es suelo, si existe un suelo, lo llama suelo 2, luego suelo 3, luego suelo 4. Le vamos a dar nombre, suelo. Y ancho, ¿cuánto era? 100 y alto. Es ancho y alto, aunque en realidad es ancho y profundo. Pero bueno, cuando miráis en la documentación esta función, os saldrá que tiene ancho y alto. Obviamente no hay otros parámetros y está clarísimo que son para eso. Como yo quiero añadir subdivisiones, también hay unos parámetros que son subdivisiones en X
y subdivisiones en i. Podéis poner el nombre largo o el nombre corto del parámetro del comando, ¿vale? En la documentación del comando, aquí en el navegador, si buscamos aquí en polygons o aquí directamente polyplane, aquí os dice subdivisions X, subdivisions Y, pero cuando vais abajo, subdivisions X tienen un nombre largo y un nombre corto. Los nombres cortos son los que suelen salir. Si habéis hecho alguna cosilla con Python o con Mel en Maya, sabréis que cuando hacéis cualquier cosa, por ejemplo, aquí con el self creáis una esfera, aquí saca este resultado en el script editor. Y siempre utiliza los parámetros cortitos. Pero esto es Mel, ojo. Bueno, pues nosotros podemos poner el nombre corto o el nombre largo. Este, como es tan largo, lo he puesto en corto. Pero vamos, height podría ser H y funcionaría igual. Yo recomiendo poner el nombre completo porque luego cuando ves el código es mucho más fácil de entender lo que has hecho. No tienes por qué acordarte de las siglas que has utilizado, ¿no? Pero bueno. Guardamos y en teoría esto crea un suelo de ancho 100, alto 100 y subdivisiones 50. Ejecutamos. Voy a borrar la esfera para que no líe. Crear bosque. Ya está. ¿Veis? Crea un plano de 50 por 50. Lo podéis ver aquí. A ver. 50 por 50, alto y alto. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el suelo del bosque. Después de crear el suelo, voy a mirar aquí. Lo que tenemos que hacer es crear 10 árboles. De momento el paso 1 es crear un árbol, así que vamos a crear un árbol. Commands, poly, es un cilindro, así que es cylinder. Lo buscáis en la documentación y lo llamamos árbol. Y ancho, no, espera. Radio, creo que tenía radio, esto hay que siempre consultarlo en la documentación. Creamos un árbol que es polycylinder, nombre árbol y altura 16, que no es muy alto, y luego subdivisiones en la altura 20. Esto crea un cilindro con esos datos. Vamos a probarlo. Borramos el plano de suelo y creamos bosque. Tenemos el plano del suelo y además tenemos un cilindro que está en el 0. ¿Veis? 0, 0. Sobresale arriba y abajo. Es un cilindro centrado en el 0, 0. Su eje está en el 0, 0. Entonces, esto es el paso 1. ¿Vale? Nuestro paso 2 sería, del árbol sería el árbol que hemos creado, subirlo para que esté tocando el suelo, rozando el suelo. Estas cosas normalmente se hacen bien hechas. Estos datos son parámetros globales, digamos, que se saben. No está bien ponerlo a mano aquí en texto directamente, decir cuánto mide, porque si imaginaos que ahora todo el código lo hago teniendo en cuenta que el árbol es 10 de alto o 20 de alto, y luego decido que el árbol ya no es 10, que es muy alto, y lo pongo a 5. Entonces todo el código que he hecho, basándome en que el árbol es 10 de alto, ya no funciona. Pero bueno, en este caso, en que es fácil, estamos llamando a los objetos con un nombre muy básico. Bueno, funciona y es para aprender está muy bien. Entonces, ahora lo que hay que hacer es subir el árbol. Commands. Entonces, para subir el árbol tenemos muchas formas de hacerlo. Muchas formas de hacerlo. Podemos obtener
bueno, hay varios asuntos. Podemos obtener el nodo de transformación, ahora os explico, el nodo de transformación del árbol que hemos creado, del cilindro, que es el que contiene los datos de transformación, o sea, traslación, rotación, escala, y modificar su altura, su posición en Y, para subirlo. La otra es usar un parámetro que se llama, un comando de malla que se llama move, que es el que se usa cuando creas, por ejemplo, una esfera y en el script editor, vamos a limpiar esto, coges y mueves la esfera, aquí sale que hemos ejecutado move. Eso es otro comando de malla que existe, podemos verlo aquí en la documentación. Move. Y esto lo que hace es, sirve para cambiar posiciones en los objetos geométricos. También podríamos usar move. Y también, bueno, hay otras formas de hacerlo, pero yo en este caso, como se usa mucho esto, pues bueno, voy a usarlo, aunque es un poco peñazo, pero voy a hacerlo con la forma un poco más complicada, un poco más enrevesada. Tenemos que cambiar un atributo del árbol, ¿vale? Hay dos funciones, getAttribute y setAttribute en Maya Commands, que se usan un montón para variar cualquier parámetro de cualquier nodo en Maya. En este caso, setAttribute, cuando estés. Entonces, aquí tenemos que poner nombre del nodo, punto, nombre parámetro a cambiar y luego valor nuevo. Y esto entre comillas, porque es un string. Entonces, nuestro problema es que el nombre del nodo ahora se supone que es árbol, dando por hecho que no hay ningún otro árbol en la escena. Vamos a probarlo. Aquí está claro que no hay ningún objeto que se llame árbol. Obviamente esto, si hay una escena con un montón de elementos, puede dar problemas. Pero bueno, aquí lo damos por hecho. El nombre del parámetro a cambiar es la traslación en la Y. ¿Vale? Para que os salgan los nombres de los parámetros correctos para programar, tenéis que mostrar los nombres completos buenos, o los nombres cortos, pero los buenos, no los que muestra Maya. Seguramente vuestro Maya aquí muestra unos nombres un poco diferentes. Para mostrarlo tenéis que hacer Edit, Channel Names, y no dejéis en Nice. Nice no. Long o Short. Yo suelo poner Long para entenderlo. Estos son los parámetros reales para programar. Nosotros queremos cambiar Translate X, Translate Y. Entonces, árbol.translate Y. ¿Y a qué valor lo subimos? Pues obviamente si el árbol ocupa, voy a haceros un dibujo aquí, tengo preparado. Si el árbol está así, y este es el 0, 0, queréis hacer esto. Subirlo. Entonces, ¿cuánto es esta distancia que vais a subir? Pues es la mitad de la altura. ¿Vale? La mitad de la altura. ¿Cuánto es la altura? Pues en este caso lo hemos dicho antes, 16, pues aquí es 8. Esto lo que va a hacer es cambiar en árbol translate y le va a poner un valor 8. ¿Vale? El que hubiera lo sustituye por 8. En el caso de crear el cilindro en el 0, está en el 0, o sea que se va a poner en el 8. Vamos a probarlo, guardamos, ejecutamos. Creamos bosque y ya en teoría lo ha hecho todo. ¿Veis? El suelo, el árbol y lo ha subido hasta que ha quedado al ras. Perfecto. Pues nada, ya tenemos un árbol.
¿Qué problema hay? Que no es solo un árbol, son 10 árboles. Entonces, podríamos poner esto 10 veces. Obviamente, hay que hacer una función que hace esto. Entonces, tal cual como yo lo tenía pensado, aunque es un poco tontería, pero bueno, tenemos una función que es crear árbol. No hace falta poner self, porque obviamente no lo estamos llamando con un botón. Recordad eso. Entonces, el cilindro, esto lo que hace es crea el cilindro, ¿vale? Entonces habría aquí un bucle que va de 0 a 9, o sea, 10 árboles. Esto se hace con un contador, for i in range 10. Esto va de 0 a 9. Si queréis ver el rango, cuánto sale, range es una función de Python, por eso no pongo commands, porque es de Python. Entonces, si ejecuto solamente esto con control enter, en la salida a ver si consigo que salga. Bueno, si lo pongo aquí en el script editor y lo ejecuto, me da de 0 a 9. Es una lista de enteros de 0 a 9. Entonces este for va a ir de 0 a 9. Así que tenemos que ejecutar 10 veces, crear árbol. ¿Vale? Vamos primero a hacer esto. Voy a comentar esta línea con el comentario de almohadilla. O sea que esto en realidad crea 10 árboles. Vamos a comprobarlo. Hemos creado 10 árboles. ¿Veis aquí el suelo y 10 árboles? Del 0 al 9. Como os he dicho que se enumeran automáticamente, pues está funcionando bien. Aunque están todos en el centro, luego los moveremos. Vale, entonces el problema es que de todos esos árboles, la mitad están hacia abajo. Y solo el primero... No, ninguno. Ninguno está colocado bien. Ahora hay que hacer eso de subirlo con todos. Pero ahora hay un problema. Es que si queremos hacer esto para los 10 árboles, podemos o hacer las dos cosas a la vez, aunque esto va a fallar, porque cuando vamos creando árbol tras árbol, los árboles ya no se llaman árbol, se llaman árbol 1, árbol 2. Entonces esto no tiene salida. La idea en la que me he basado yo en el ejercicio anterior, en el ejercicio que he hecho yo, voy a hacerlo igual, aunque sé que se podría hacer allí, es que primero creamos los árboles, luego los movemos en varios bucles. ¿Vale? El problema es que hay que ejecutar esta línea con un texto variable para cada árbol que hemos creado, sea cual sea. Entonces yo lo que hago es usar un parámetro, un comando de Maya que se llama ls. ls lo que hace es listar los objetos que siguen unas normas, por ejemplo, que sean cámaras, que sean luces, que tengan tal nombre. Vamos a listar todos los elementos que tengan nombre árbol o similar, que empiecen por árbol. Entonces esto se hace así. Commands.ls y luego le digo, quiero obtener los que se llamen árbol, pero le pongo un asterisco. El asterisco le dice que sea cualquier cosa que empieza por árbol y luego tenga lo que sea. En nuestro caso perfecto, porque nuestros árboles son árbol 1, árbol 2, árbol 3. Entonces esto nos va a dar todos los que se llaman árbol. Esto tiene un problema. Es obvio, si esta escena está llena de objetos y quieres usar este script, si hay algún objeto que se llama árbol, va a fallar, porque te va a devolver todos los objetos árbol, incluso los que había en la escena antes. Pero bueno, para nuestro ejemplo nos vale. Esto devuelve todos los objetos que se llaman árbol. Vamos a ver qué es lo que devuelve esta línea de texto. Vamos a comentar esto. Vale, entonces crea 10 árboles
y luego lista, todos los que crea una lista, devuelve una lista de todos los árboles, todos los objetos, nodos, digamos, nodos de malla que se llaman árbol, empiezan por árbol. Entonces voy a hacer un print de esa lista. Crear el bosque. He tenido un error, un momentito. Vale, no es name, no hay que poner name. Un momentito, creo que era así. Vale, sí, era sin name, es directamente poniéndole el comando, el parámetro así, directamente. Esto nos ha imprimido aquí una lista de un montón de cosas. ¿Vale? Comprobamos que en nuestro malla tenemos 10 árboles. Teníamos ya árboles de antes, así que voy a quitarlo, voy a ejecutarlo otra vez. Tenemos 10 árboles, que están todos en el centro, y devuelve esta lista. El script editor devuelve una lista enorme de nodos. Toda esta. Todo esto son strings de tipo Unicode, por eso tienen esa U antes. ¿Y qué nombres son estos? Pues árbol, árbol 1, árbol 1 shape, árbol 2, árbol 2 shape y el árbol shape. O sea que está sacando el nombre de el árbol y el árbol shape. Árbol 1, árbol shape, árbol 1 shape. Entonces, ¿qué son esos nombres? Bueno, cuando seleccionamos un árbol, si abrimos el Node Editor aquí en Windows, esto es para ver los nodos de... Si no os habéis metido nunca con estas cosas, cuando usáis Maya, esto es ya meterse un poco en las tripas. Realmente cuando creáis una figura en Maya, si le dais, seleccionáis y clicáis este botón, Input Output Connections, os da las relaciones que tiene eso que habéis elegido, que está seleccionado en verde, los nodos que tienen relación con esto, porque Maya está todo construido con nodos. Entonces, este nodo se llama árbol y este nodo se llama árbol shape. Si seleccionamos el árbol 1, ocurre lo mismo, árbol 1, árbol shape. Y luego tenemos el polycylinder y el shading group. Este lo vamos a obviar. Vale, este no hace falta que lo tengamos aquí. Bueno, soy tonta, pensaba que se podía ocultar un nodo así directamente, pero no. Bueno, nada, ni lo miréis ese. Vale. Polycylinder lo que hace es tener datos para modificar la estructura de los polígonos de la figura original. Tenéis aquí los datos de la figura. Y árbol, los iconos, los nodos que tienen este icono con la flecha son nodos de transformación. Los nodos de transformación, cuando los seleccionamos, tienen esto, básicamente la transformación. Los movimientos en X y Z, la rotación, la escala y la visibilidad. Entonces, cuando queráis modificar cualquier parámetro de cualquier nodo, tenéis que buscar ese nodo, tener el nombre del nodo para poder modificar sus parámetros. Entonces, nosotros queremos cambiar la posición en Y del árbol. Eso tenemos que hacer, obtener árbol 1 y el parámetro translate Y de árbol 1 o el árbol que sea. Ni el shape ni el cylinder. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros creamos una figura en Maya, o cualquier cosa en Maya, las funciones nos suelen devolver algo. En este caso,
Voy a comentar esto. Polyplane, cuando lo creamos, nos devuelve algo. Podemos hacer print de polyplane, solamente ejecutar esto, a ver qué hace. Esto crea el plano y además en la salida nos muestra lo que ha devuelto esa función que crea el plano. Suelo 1 y polyplane 2. ¿Vale? O sea que realmente nos está devolviendo suelo 1, que es el nombre del nodo de transformación, y polyplane 2, que es el nombre del otro nodo. ¿Vale? Entonces nosotros nos interesa cambiar el nodo de transformación. Así que nos interesa de esta lista solamente el primer elemento. Así que si esto nos devuelve una lista, lo mejor es asignarlo a una variable. ¿Vale? Y luego, nodo transformación, obtenemos de la lista el primer elemento, el 0. Podemos hacer un print de nodo de transformación. Vamos a ejecutar estas 3 líneas. No van a funcionar solas porque están identadas. Entonces vamos a guardar y a ejecutar. Voy a borrar todo. Creo el bosque. Y como veis aquí lo que hace es imprimir por línea de comandos suelo. O sea, devuelve el nombre de el nodo de transformación cuando hemos creado el plano del suelo. Bien, pues ahora nos interesa lo primero, hemos creado 10 árboles. Ahora, esos 10 árboles les vamos a modificar del nodo de transformación la traslación en i, ¿vale? Con el set attribute que hicimos antes, tenemos aquí. Entonces, primero podemos o bien obtener la lista de árboles, ¿vale? Con esto, lista de árboles, y luego hacemos un bucle por la lista de árboles. Y para cada uno de esos árboles tengo que hacer esto que hicimos. Cambiar la traslación en i. El problema es que esto de aquí va variando. ¿Vale? Será árbol, luego árbol 1, luego árbol 2. Así que vamos a hacer esto. Nosotros sabemos que árbol tendrá que ser un string que sea árbol, árbol 1, árbol 2, cada vez que damos una vuelta al bucle. ¿Vale? Entonces, el problema es que lista de árboles ahora, ¿qué es lo que contiene? Contiene una lista de un montón de nodos, que ya os acordáis de antes, aquí, que son nodos de árbol y nodos de shape. Pero no tenemos los nombres de los nodos de transformación. Nos interesan todos los nodos de transformación, no los de shape. Aquí hay que quitarlos en esta lista. Entonces hay una forma en ls de hacerlo que es transforms igual a true. Esto lo que hace es filtrar. Te devuelve solamente vamos a hacer un print y comentamos esto. Esto os va a hacer solamente cogeros los nodos de la escena que empiezan por árbol y luego solamente de esos los que son transformación, o sea, son nodos de transformación. Entonces, vamos a hacer un print de esa lista para comprobar que está bien. Así es como se debe programar, de punto a punto. Vamos, lo primero, a probar esto. Probamos, creamos bosque.
Y ahora obtenemos aquí en la lista, aquí obtenéis, ¿ves? Justo los nombres de los strings, los nombres en string de los nodos de transformación. O sea que hemos filtrado ya los shape, ya no es shape, solamente hay nodos de transformación. Así que perfecto. Podemos hacer un bucle por esta lista y utilizamos cada uno de esos elementos de la lista para juntarlo con el string translate i. Así que ahora va a coger de uno en uno y los vamos a subir todos a 8. Vamos a ver si funciona. Borramos todo y creamos bosque. Ya está, ¿veis? Ya están todos arriba. Todos los cilindros están arriba. Así que ya tenemos el segundo paso hecho. Una última mejora que podemos hacer y que deberíamos de hacer es, obviamente, no hacer esto. No hacer el ls justo después de haber creado los objetos, porque obviamente los estamos obteniendo ya. Aquí podemos ya obtener los nombres, así que no hace falta buscarlos con ls. Con lo cual, ese nodo de transformación que obtenemos lo podemos apilar en una lista. Así que vamos a quitar esto porque esto no es útil aquí. No necesitamos el nodo de transformación del plano, los necesitamos de los árboles. Entonces, cuando nosotros creamos el cilindro, obtenemos dos nodos. El nodo de transformación, el nodo de shape, el otro nodo, perdón. Entonces, si hacemos esto, para que imprima la lista que obtienes cuando creas el cilindro, lo que va a sacar por aquí es, para cada árbol, vas obteniendo una pareja, ¿veis? El nodo de transformación, el nodo que define el polígono, vamos, los polígonos. Entonces, nosotros solo queremos el primer elemento. Nodo de transformación es lista y el primer elemento de la lista. Y como esto luego hay que apilarlo en una lista aquí en crear bosque, lo que hacemos es devolvemos el nodo de transformación. O sea, lo que hace es devolver el nombre, el string, la función. Y como el crear árbol devuelve un string, lo que hacemos es nodo trans, lo que hace es guardar lo que crea el árbol, lo que devuelve la función crear árbol, lo guarda en una variable y luego esa variable lo que hacemos es guardarla en una lista. Entonces, antes de hacer el bucle, creamos una lista de árboles vacía y luego en lista de árboles hacemos un append de ese string, o sea, añadimos el elemento. Entonces, al acabar este bucle de 10, tendremos en lista de árboles la lista de nodos de transformación, que es lo mismo que hacía este. Vamos a comentarlo. Y ahora, lista de árboles ya, en teoría, debería de estar rellena, igual. Vamos a comprobar que funciona. Borramos todo. Y por supuesto, están todos subidos. Ha funcionado. ¿Vale? Bueno, pues esta es la primera parte. Con esto ya tenemos el árbol, los árboles, todos subidos. Ahora, hay que moverlos todos alrededor del centro aleatoriamente. Para esto, como es un código que vamos a reutilizar, para cada árbol lo metemos en una función. Generar posición aleatoria. Esto nos tiene que devolver una pareja
de posición X, posición Z, ahora os explico por qué. Y aquí se va a calcular. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer posición aleatoria? Generar posición aleatoria. Bueno, esto tiene un poquito de matemáticas. Voy a explicaros aquí. Este es el centro. Esto está visto en 2D. Esto es Z y esto es X. La Y no nos importa, porque estamos moviéndolos en XZ, en el plano XZ. Entonces, queremos que, queremos que salgan en este área, ¿no? Alrededor del 0, 0. Con un radio máximo y pueden estar aquí, pueden estar aquí, aquí, aquí. Entonces, lo que hay que hacer es decirle, bien, vamos a borrar esto. Voy a centrarlo bien. Bien, pues lo que hay que hacer es, claro, es aleatorio el qué, la posición así, la posición alejada del centro. Entonces hay que generar una posición aleatoria de un radio, o sea, de un ángulo aleatorio de 0 a 360 grados, ¿vale? Que es una esfera completa. Si generamos un grado aleatorio entre 0 y 360, un ángulo, perdón, saldrá una posición aleatoria en este círculo. Y luego tenemos que generar una posición aleatoria entre 0, bueno, 0 no, o sí, 0 sí, 0 y un radio máximo. Si generamos esto y generamos esto, podemos hacer esto. Por ejemplo, tenemos este ángulo en este. Este es el 0. Y la altura, o sea, la posición en Z, y esta es la posición en X. Y esto es el seno del ángulo y esto es el coseno del ángulo. Es un poco de matemáticas, pero bueno, viene muy bien estas cosas de geometría básicas, porque ¿qué es lo que significa esto? Pues que si tú generas, por ejemplo, 45 grados aleatorio, sabes que el árbol va a estar en cualquiera de estas posiciones, de aquí hasta aquí. Y luego generas una posición, o sea, esto lo que nos da es, si obtenemos el seno, obtenemos cuánto se desplaza en Z. Y si tenemos el coseno, cuánto se desplaza en X. Pero esto es lo que se desplaza si la esfera es de radio 1. Cuidado, sabéis que el seno y el coseno se calculan respecto a una esfera de radio, una circunferencia de radio 1. Pero nosotros no queremos de radio 1, queremos de radio el que salga de aquí. Así que multiplicamos esos valores de coseno y seno por el radio, por una especie de... para que no quede aquí, sino no queden en una esfera de radio 1, sino que queden en una esfera de radio de 0 a... o de 1 hasta aquí, hasta 5, por ejemplo. Es que no es de 0 a 1, es de 1 a 5. Porque a nosotros siempre nos da de radio 1. Cuando haces coseno y seno básico, te da de radio 1. Por ejemplo, por eso cuando es... Perdón, a ver.
cuando es una esfera de radio 1, sabéis que cuando haces el seno y el coseno, por ejemplo, de 0 grados, de 0 en un ángulo 0, el seno es 0 y el coseno es 1. Y si es de 90 grados, el seno es 1 y el coseno es 0. A lo mejor a alguien se le ha abierto la mente aquí, o la ha estallado también. Bueno, pero esta es la parte matemática, es por si tenéis curiosidad. Entonces lo que hay que hacer es generar cosas aleatorias. Para eso necesitamos el módulo random de Python. Entonces, la posición X será, bueno, primero generamos el ángulo aleatorio, que es randint de 0 a 360. Bueno, ponemos 59. Esto nos da un valor entero entre 0 y 359. Esto es el ángulo aleatorio que vamos a calcular. Y entonces la posición en X, bueno, y luego tenemos el radio aleatorio, que es un random entre 1 y 5, por ejemplo. Voy a mirar la chuleta a ver si no lo dice así. Sí, vale, me vale. Vale. Vamos a ponerlo de 2 a 5, ¿vale? Más lejano. Para que no se peguen todos al centro, porque si no va a ser muy fácil que se queden en el centro. Entonces tenemos de un número aleatorio que es de 0 a 319, un número aleatorio de 2 a 5, ¿vale? Y luego la posición X, que será, por lo que os he contado. Para calcular el seno y el coseno necesitamos importar math, también de Python. Esto no es de Maya, esto es de Python propio. Así que es math.cos de ángulo. Pero cuidado, ángulo aleatorio está no en radianes. Las funciones de matemáticas normalmente que necesitan ángulos están en radianes, pero nuestro ángulo que va de 0 a 359 va en grados. Así que hay que hacer math radians de ángulo aleatorio. Sustituimos lo que tiene ángulo aleatorio por el valor en radianes, ¿vale? Esto nos da cuánto es para una esfera de una circunferencia de radio 1, ¿vale? Pero ahora hay que hacer así. Debemos multiplicarlo por el radio, ¿vale? Que es como la lejanía, digamos. Y entonces, pues eso, ya podemos devolver una lista con X e Y desde la función con las nuevas posiciones desde 0 alrededor del 0. ¿Vale? ¿Dónde necesitamos generar posición aleatoria? Pues obviamente después de crear el bosque. Creamos los árboles, los movemos hacia arriba y luego generamos la posición aleatoria igualamos, también se puede hacer así, y luego utilizar pos x es pos nueva de 0 y pos
Z es pos nueva de 1. Obtenemos de la lista que nos devuelve generar posición aleatoria los dos elementos 0 y 1. Y ya tenemos las posiciones nuevas, así que ya solamente es cambiar el parámetro con setAttribute. La X, el nuevo valor es posX y pos Z. ¿Vale? A ver si funciona. Hemos escrito bastante código, es probable que haya algo que falle. Pues no, mira, qué bien. Esto me crea, pues, esto. Y como veis, cada vez que lo ejecutamos, saldrán en un sitio diferente. De ahí viene la aleatoriedad. Bien, están un poquito juntos. Si queremos que estén más alejados, lo mejor es decir que queremos hasta 30. Por ejemplo, de 2 a 30. Y estos salen más separados. Esto, si dibujásemos una esfera alrededor, un círculo, están alrededor del 0. Bueno, pues nos vale con esto. Otra forma de mejorar esto sería, como veis, estamos haciendo el mismo bucle 2 veces. Con hacer todo a la vez, ya nos vale. Cambiamos el atributo. Aquí, con X y Z. Esto es más ordenado. Obtenemos la posición aleatoria y luego cambiamos las tres valores, X y Z. Vale. Pues nada, a partir de ahora es lo mismo, así que no voy a comentarlo tanto, pero vamos a hacerlo. Ahora lo que hay que hacer es el segundo botón. El primero ya hace lo que estaba bien, lo que hicimos en el script original. Así que ahora llamamos al botón poblar bosque, llamamos a poblar bosque. Entonces necesitamos una función nueva que sea poblar bosque. Self. Ahora, como este botón va independiente del otro, aquí sí que tenemos que hacer el comando ls. Y obtener los árboles. No podemos sacarlos de ningún lado, así que imaginaos que cargáis una escena con los árboles y luego cogéis y queréis ejecutar poblar bosque después. Pues obviamente esa lista no existe, así que hay que obtenerla de la escena. Obtenemos todos los objetos que se llaman, que comienzan su nombre por árbol, más otra cosa. Un momentito. Poblar bosque. Y que sea de tipo transform. Hay que activar el filtro de transforms. Y esta lista la guardamos. Esta va a ser la lista de nodos de transformación que se llamen árbol. Entonces hacemos un bucle por la lista de árboles y para cada árbol vamos a rodearlo de piedritas. Con lo cual, para ordenar el código, llamamos a otra función que es poblar árbol. Creamos poblar árbol. Sin self, perdón. Esto ya no hace falta. Vale. Entonces, para poblar un árbol es hacer lo mismo que hemos hecho con los árboles, pero con piedras. Así que sería casi copiar lo mismo, en realidad.
Vamos a ver qué es lo que cambia. Vamos a copiar eso y vamos a pegarlo aquí. Aquí es lista de piedras. Necesitamos guardarlas en una lista porque las vamos a modificar igual que los árboles. Entonces, vamos a crear 20 piedras, por ejemplo, de 0 a 19. Obtenemos el nodo de transformación de crear la piedra. Como es solo una línea de código, la voy a poner aquí directamente. Piedra es igual a commands polysphere, como vimos antes. Aquí se le da un radio. Un radio de 1, por ejemplo, de 0,5. Y la vamos a llamar piedra. Para luego poder obtenerlas, si queremos. ¿Vale? Y luego lo apendea, lo une a la lista de piedras. Vale, lo único malo es eso, claro, que aquí tenemos el nodo de transformación. Para obtener el nodo de transformación, igual que hemos hecho antes, piedra de 0 es el nodo de transformación, igual que pasaba antes. Y ahora, para cada piedra, vamos a darle una posición nueva, que es una posición aleatoria. Y hacemos lo mismo exactamente. Lo único que cambia aquí es que su posición, ya lo vais a ver. Cambiamos esto por piedra. Su posición no está en el 0, sino que su posición depende de su árbol. Depende del árbol en el que estamos, su posición está alrededor de ese árbol. Pero bueno, esto lo que va a hacer es alrededor del 0. Vamos a ver por qué. Al ejecutarlo, crear bosque, crea esto, luego poblar bosque. Uy, que perdonad, que es... Bueno, qué locura. Esto no hay que cambiar la X y la Y. Obviamente la Y hay que quitarla, la Y está al ras del suelo. En el script que hice yo, las bolas están en el suelo, partidas por la mitad. Así. Voy a crear una... Están así. Las piedras están así. En el 0, 0. Así que en la Y no las vamos a mover. Así que la línea de la Y la quitamos. Y mirad lo que ha pasado. Me ha creado 20 piedras para cada árbol, pero las ha puesto todas alrededor del 0. Y además muy muy lejos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando... Generar posición aleatoria va de 2 a 30. No está bien que esto sea fijo, el 30, porque a lo mejor queremos que genere una posición más cerca o más lejos. Entonces esto es una variable. En vez de 30 ponemos radio máximo, ¿vale? Y lo metemos por parámetro en la función. Y cada vez que llamemos a generar posición aleatoria hay que decirle el radio máximo al que queremos llegar. Entonces, nos aseguramos de que no sea obviamente igual o menor a 2, porque si no, randint no va a funcionar. Entonces, cuando llamamos a esto en crear bosque, le decimos 30. Queremos que sea 30, el máximo. Sin embargo, en la población del árbol, en vez de 30 le decimos, yo qué sé, 5. Por ejemplo. Lo ejecutamos otra vez. Crea el bosque y luego puebla el bosque.
Qué bonito. Como veis, lo crea todo en el 0 y todo separado al menos 1 del centro. ¿Por qué? Porque posición aleatoria, perdón, 2, el radio va de 2 a radio máximo. Aquí radio máximo está en este extremo y el radio mínimo es 2. Está muy bien, pero ¿qué pasa? Que las pelotillas salen en el centro, no relativas a cada árbol. Entonces aquí está la diferencia entre los árboles y las piedras. La posición X y Z es relativa a la posición del árbol al que están relacionadas. Entonces, si tú quieres, aquí está el árbol y este es el 0, quieres que todas salgan alrededor de este árbol, y aquí me están saliendo aquí, todas, quieres desplazarlas todas hasta allí. Esto es cosas de geometría. Esto hay que saberlo. Esto tiene relación con los vectores. Esto es una suma de vectores, ¿vale? Si tú tienes este vector y este, A más B es este. A más B es este. Es decir, que lo que hace es desplazar A aquí. ¿Vale? Entonces, para que la piedra que ha salido aquí respecto del 0, 0 salga aquí, tenemos que sumarle este vector. Esto es A más B, ¿vale? Es la posición final. Se ve de otra manera si queremos que esto esté a distancia 1 de esto, que es 0, y esto está en 10, 8, esto estará en 11, 8, en la X. Con lo cual, si sumamos este 10, 8, que es un vector, a este que es 1, 0, sumados dan eso. Así que es simplemente sumar dos vectores, o sumar las posiciones. De aquí, pos X, hay que sumarle la posición X del árbol y la posición Z del árbol. ¿Y cuáles son la posición X y Z? Bueno, pues eso hay que obtenerlo. La posición X y Z la necesitamos obtener de algún sitio. Pero como esta función se ejecuta para cada árbol, necesitamos pasarle a la función el nombre del árbol al que está relacionado. ¿Para qué? Para obtener el atributo de la posición del árbol al que está relacionado. Entonces, si le paso el árbol por parámetro, al llamar poblar árbol, aquí, ¿veis? Para cada árbol llamamos a poblar árbol. Pues si le pasamos a poblar árbol el árbol, aquí ya lo tenemos, el árbol. Tenemos el nombre del nodo de transformación del árbol. Con lo cual, posición X del árbol lo tenemos con commands get attribute. Esta no la hemos dado todavía, pero es
árbol más, como hicimos antes, pero aquí en vez de darle un valor, aquí es obtenerlo. Estas ya las tenemos, así que le decimos, para este árbol obtén la posición xz y luego las sumas a lo que hemos hecho. Aquí. A cada piedra, en vez de que esté en el 0, 0, respecto al 0, 0, la sumamos la posición del árbol en el que estamos ahora mismo ejecutando la función. Con esto, en teoría debería funcionar, puede que haya algún error, vamos a comprobar que está bien. El bosque y poblar el bosque, ya está. En cada árbol ha creado 20 pelotas. ¿Veis? Ya está. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que esas piedras tengan tamaños variables o radios variables. Eso es muy fácil con lo que hemos visto antes del random. Es que el radio que llamamos cuando creamos el radio, podemos pasarle un radio aleatorio, ¿vale? Por ejemplo, radio será random, por ejemplo, random lo que hace es generar un número de 0 a 1, pero flotante, o sea, no entero, no 0, 1, 2, 3, sino 0,1, 0,2, 0,3. Entonces, bueno, tiene más, no solo 0,1, puede ser 0,1, 1, 2, 3, 4, 0, entonces, puedes hacer esto, que esto sería de 0 a 1, y luego, por ejemplo, para que sea de 0 a, no sé, de 2 a 5, por ejemplo, pues habría que multiplicarlo por 3, o sea que va de 0 a 3 y le sumamos 2. Es decir, que el mínimo es 0, sumado 2 daría 2, y el máximo daría 1 por 3, que es 3, más 2, 5. O sea, el mínimo 0, mínimo 2, máximo 5. Así que este sería un radio de 2 a 5. ¿Vale? Así de fácil. Crear bosque, poblar bosque. Nos hemos pasado, no es de 2 a 5. Es demasiado. 2 a 5 es demasiado. Podemos crear uno de radio de 0,2 a 0. Podemos dividir esto entre 10, por ejemplo. Acordaos de poner los paréntesis, aunque aquí no es necesario, pero bueno, ayuda bastante a no liarse. ¿Veis? Está mejor así. Dividido por 10 queda más bonito. Pues nada, es esto. A cada uno tiene un valor, un tamaño diferente. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues lo más fácil, que es hacer las copas de los árboles, que son esferas. Esto habría que hacer la tercera función, que es crear copas. Creamos la función. Y lo que hace es obtener la lista de árboles, porque para cada árbol que hay, crear la copa. Entonces, igual que hemos hecho antes de poblar bosque, obtenemos la lista de árboles, la lista de nodos de transformación que se llaman árbol, y luego para cada árbol lo que hacemos es crear una copa de árbol, que es
crear una esfera o un cubo. Bueno, una esfera queda más bonito, así que commands polysphere de un radio aleatorio. Como necesitamos el radio random, igual que hemos hecho antes, que me gustaba lo del 2 a 5, pues venga, de 2 a 5, esto. Quizá de 2 a 5 es poco, así que le ponemos 5 a 10, de 5 a 10. Entonces aquí metemos name, copa, radius, radio. ¿Y ahora qué pasa? Que cuando creamos cada una de las esferas tenemos que moverlas. Así que guardamos copa, copa. Nos quedamos solo con el ítem 0, que es el nodo de transformación. Y luego lo que hacemos es cambiarlo con commands set attribute copa más translate i pos i. ¿Y qué posición tiene? Pues obviamente la altura del árbol. La altura del árbol para que si el árbol está aquí, hay que subirlo hasta aquí, que es hasta la altura del árbol más un tamaño que es relativo al radio de la copa, claro, porque para una copa pequeña queremos que no suba tanto. Entonces, como esto es el radio, hasta aquí, pues el radio menos un poquito, para que no se quede así, sino que se introduzca un poquito el árbol. Así que lo subimos tanto como el radio que hemos calculado, más menos 1, o menos 0,5. Nos vale bajarlo un poquito. Un momento. Creamos el bosque, creamos las piedritas y creamos las copas. Se me ha olvidado poner el self. Volvemos a ejecutar, creamos las copas. De momento, como veis, no está bien. ¿Por qué? Porque hemos creado una copa, pero la hemos subido, pero no la hemos movido en XZ relativo a cada árbol. Hay que hacer lo mismo que hemos hecho antes, que es obtener la posición del árbol, ¿vale? Con esto que hemos hecho antes. O sea, tenemos árbol, obtenemos las posiciones del árbol actual y aparte de moverlo en Y, lo movemos en X y en Z, como hemos hecho antes. ¿Vale? Movemos la esfera a la posición del árbol y la subimos tanto como, me he equivocado, claro, no es radio menos 5, es la altura del árbol, que sabemos que son 16. Esto es a lo que me refería cuando no está bien hecho esto, porque obviamente si cambiamos la altura de los árboles, esto va a fallar. Obviamente esto tendría que ser una variable que se pasa por parámetro o se guarda en algún sitio, pero bueno, aquí para facilitarlo vamos a hacer esto. Lo ideal sería coger, navegar por los nodos, obtener la altura del árbol utilizando el getAttribute del nodo de la forma geométrica del árbol. Pero bueno, eso ya es otro tema
Y con esto, bueno, por lo menos con esto ya podemos acabar el ejercicio. Esto ya será cosa de otro tutorial. Pero bueno, esto lo que hace es suma la altura del árbol más el radio de la pelota. Esto. Y luego lo baja un poquito para que no esté justo arriba, sino que esté 0,5 un poquito más abajo. Creamos el bosque, creamos las piedras, creamos las copas. Si ponemos en transparencia, se ven que las copas están un poquito metidas en cada árbol, 0,5. Ya está. Es bastante código, pero bueno. Con esto ya tenéis un script que puedes utilizar para hacer pues otro tipo de objetos trigonométricos, por Dios, objetos poligonales proceduralmente. Ya miraremos cómo se hacen pues objetos customizados, propios y todo esto. Pero bueno, esto se usa lo básico de Python que se aprende, Python para Maya. Así que espero que os haya servido y no os haya liado mucho. Cualquier pregunta, ponéis comentarios y os puedo ayudar si necesitáis. Si no entendéis algo y creéis que algo no está claro, me lo decís y intento poner aclaraciones en el vídeo. Y bueno, a ver qué tal, si os sale. Hasta luego. Se me ha olvidado añadir una cosilla que no he contado. Obviamente querréis meter esto en un botón. Así que lo que hay que hacer es simplemente coger el código que habéis hecho con control A o a mano seleccionando todo. Copiáis y luego, si estáis en un editor externo, claro, el caso es tener el código aquí, en el script editor. Lo pegáis aquí en la pestaña de Python, seleccionáis todo, y con el botón central del ratón, apretando y manteniendo, lo echáis donde queráis, en uno de los shelf o en el custom o en uno que habíais creado vosotros. Y luego ahí podéis editar el botón. Editándolo podéis cambiar el texto y aquí en Icon Label podéis poner árbol, por ejemplo, ARB, y luego en este icono podéis cambiar la imagen. Yo he puesto esa imagen, pero podéis poner otro que os guste. Poned uno de tamaño, o uno vuestro, o uno de tamaño pequeño. No pongáis uno grande porque probablemente se os fastidie la interfaz. Por ejemplo este, y guardar. Y os crea el botón. Hombre, no cabe ARB, AR sí, pero podéis poner vuestro código, vuestro icono. Entonces siempre que pulsáis ahí os sale el script. ¿Vale? Gracias.